Buenos días, bienvenidos todos al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y a este simposio en conjunto con el Colegio Nacional. Tenemos el gusto de tener en el presidio al doctor David Kersenovich, director general del Instituto. El doctor Adolfo Martínez Palomo, investigador emérito del CINVESTAB y miembro del Colegio Nacional. El doctor José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte y miembro del Colegio Nacional. Y un servidor, doctor Gerardo Gamba, director de investigación de este instituto. Para iniciar el programa le vamos a pedir unas palabras de inicio al doctor David Kersenovich, director general del Instituto. Gracias, Gerardo. Bueno, pues sean todos bienvenidos al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Para nosotros es un privilegio y queremos agradecerle al Colegio Nacional que haya decidido tener este evento en nuestras instalaciones. Quiero agradecerle en particular al ministro José Ramón Cosío y Adolfo Martínez Palomo y a Gerardo Gamba por haberse encargado de la coordinación de este evento. Hoy en la mañana, pensando que tenía que decir unas palabras, se me ocurrió y reflexioné en una cita de Maimónides que decía que para poder ejercer la medicina se requiere, por una parte, dentro de muchas otras características, tener una excelente preparación académica, pero además tener un poco de intuición y de instinto. Y lo menciono porque el tema que hoy va a abordar el Colegio Nacional aquí tiene que ver con obesidad, hipertensión y diabetes. Todos ustedes saben que es un problema muy importante y que plantea retos que requieren, por una parte, de mucha preparación académica que el día de hoy tendremos oportunidad de escuchar en el área de la medicina, en el área del derecho, pero también requiere de una gran intuición para cómo enfrentar el problema en el país. Yo mencionaba hace unos momentos en forma informal que estas enfermedades son muy distintas a las que estábamos acostumbrados a manejar hace unas cuantas décadas, porque hace unas cuantas décadas el predominio eran enfermedades infecciosas y el paciente llegaba con su médico, tenía una entrevista, se establecía bien el diagnóstico, se hacía una programación adecuada del tratamiento, se resolvía y ahí se acababa el problema. Podía evolucionar a formas crónicas en ocasiones. Pero ahora las enfermedades que van a tratar el día de hoy, que es obesidad, hipertensión y diabetes, son enfermedades que si a uno le diagnostican hipertensión arterial o le diagnostican diabetes, en este momento son enfermedades que se quedan para el resto de la existencia de una persona. Y eso plantea retos muy importantes en cómo atender a esos pacientes. Aquí en el instituto estamos preocupados y, por ejemplo, estamos tratando de implementar modelos de atención distinta. En vez de que el paciente venga a una consulta de 20 o 30 minutos, ahora viene a una consulta de 5 o de 6 horas, donde pasa por distintos especialistas, pasa por unas sesiones que le permitan entender lo que es su enfermedad, porque en este momento, mientras la ciencia logra avanzar y hacer curables estas enfermedades, se requiere que la persona tenga control sobre su enfermedad. Y son enfermedades que van a tener altas y bajas a lo largo de su evolución. Es de tal manera la magnitud del problema que la próxima semana vamos a tener aquí a la secretaria de Salud de Francia, precisamente tratando de ver este modelo de atención que se plantea en los pacientes que tienen diabetes mellitus y que tienen hipertensión arterial. De tal manera que yo creo que es un ejercicio
muy particular. Yo celebro que el Colegio Nacional haya decidido abordar estos temas porque, insisto, no nomás se requiere preparación científica para abordar el problema, sino poder tener intuición adecuada, cómo recomendar políticas de salud, cómo recomendar modelos de atención es un reto. Y en la medida que tengamos una mayor exposición multidisciplinaria a estos problemas, estoy seguro que podremos tener mejores soluciones. No quiero terminar sin también mencionar el gran poder de convocatoria, porque tenemos el auditorio lleno. Qué bueno que todos ustedes están aquí. Espero que participen activamente en las discusiones y que nos beneficiemos todos y se beneficien sobre todo nuestros pacientes de lo que aquí se vaya a discutir. Bienvenidos todos y felicidades. Gracias, doctor Kersenovich. A continuación, el doctor Adolfo Martínez Palomo dirá unas palabras de inauguración del simposio. En realidad mis palabras son para cederle la palabra al ministro José Ramón Cosío, que va a conducir la primera parte del simposio. Creo que podemos ahorrarnos todos estos formalismos y pasemos a la materia que nos trae aquí. Adelante, José Ramón. Pues también muy buenos días a todos. De verdad que qué impresionante asistencia hemos tenido esta mañana a este evento que, ya se ha dicho, organizamos conjuntamente entre el doctor Adolfo Martínez Palomo, el doctor Gerardo Gamba y su servidor, sobre 3 temas de la mayor importancia para la vida pública nacional. Voy a darle, sin más, el uso de la palabra al doctor Gerardo Gamba, quien, como se ha dicho, es el jefe de investigación de este muy importante Instituto Nacional de México, Premio Nacional de Ciencias y un muy destacado investigador en estos temas. Quiero, a nombre de él, disculpar al doctor Rui Pérez Tamayo. Él estaba previsto para participar en primer lugar, tuvo un problema personal y no puede estar con nosotros, me pidió que lo disculpara. Así es que muchísimas gracias por su asistencia y desde luego, y como siempre, muchas gracias a David Kersenovich por su generosidad en este y en otros muchos actos con el Colegio Nacional y con todos los que somos sus amigos. Adelante, Gerardo, por favor. Gracias, buenos días. Para dar inicio entonces a este simposio, les voy a hablar un poco en relación con la hipertensión arterial y la obesidad. Si me dan la primera, por favor. Fermín, ¿dónde se quedó? ¿No está Fermín? Entre tanta gente, ¿no está Fermín? Ahí viene. ¿Me voy a bajar, Gerardo? Sí, adelante. Para poder ver. En este simposio vamos a tratar problemas sobre hipertensión, obesidad y diabetes, que como verán a lo largo del simposio seguramente son enfermedades que coexisten una con la otra porque están íntimamente relacionadas en diversos mecanismos fisiopatológicos. Yo les voy a hablar principalmente de hipertensión y de obesidad. Como dice en esta diapositiva, vean que en este trabajo publicado hace unos cuantos años se reconoce a la hipertensión arterial como el
factor número 1 de riesgo de muerte en el mundo, por encima de otros problemas que probablemente suenan más, como el uso de tabaco, como la glucosa elevada, la inactividad física, la sobrepeso y obesidad, el sexo no seguro, el abuso de alcohol, y por encima de todos estos, en primer lugar, está la hipertensión arterial como el factor número 1 de riesgo para muerte. ¿Por qué es tan importante la hipertensión arterial? Primero, porque es una enfermedad con una prevalencia muy alta. Se habla de prevalencias mayores del 30% en la población adulta, es decir, al menos 3 de cada 10 adultos padecen hipertensión arterial. Y el problema es que es una enfermedad principalmente asintomática, no produce ningún tipo de molestia y por lo tanto la gente que la tiene no se entera que la tiene hasta que no se le mida la presión arterial. Es asintomática, pero acelera procesos de aterogénesis que llevan al desarrollo de problemas que terminan con la muerte, como el infarto agudo del miocardio, como los infartos cerebrales, como la insuficiencia renal y otros problemas que también producen movilidad, como problemas con la retina y la visión. El asunto es que cuando alguien muere de un infarto o de un infarto de miocardio, un infarto cerebral, la gente no reconoce que el problema subyacente es la hipertensión arterial que hizo que se acelerara el proceso y el individuo muriera de un infarto probablemente 10 o 15 años antes de lo que iba a morir si no hubiera sido hipertenso. Como ven aquí, la hipertensión es el factor modificable más importante para muerte cardiovascular. Se calcula que para el año 2025 habrá 1.5 billones de personas con hipertensión arterial y actualmente se sabe que existen alrededor de 9 millones de muertes anuales en el mundo debido a esta enfermedad. En México no es la excepción, estos son los resultados de la última encuesta nacional de salud en el año 2012 y como vemos en esta encuesta se detectó que aproximadamente 22.4 millones de mexicanos tienen hipertensión arterial, de los cuales solamente la mitad habían escuchado probablemente que tenían este diagnóstico. Alrededor de 8 millones tenían tratamiento, de los cuales solamente 5 millones estaban razonablemente controlados. Esto llama la atención porque la hipertensión arterial es una enfermedad muy fácil de diagnosticar porque se diagnostica midiendo la presión arterial. No se requiere nada complejo para hacer su diagnóstico. Lo único que se requiere es que el individuo sea analizado o visto por un médico, una enfermera que tome la presión arterial. Y hay una batería importante de medicamentos para tratar la hipertensión arterial. Sin embargo, seguimos teniendo muchos pacientes no adecuadamente tratados. Y como ven en estas cifras, si en el 2010 había en México alrededor de 112 millones de personas y 48 millones eran mayor de 30 años, esto habla de una prevalencia altísima, de arriba del 40% de individuos mayores de 30 años con esta enfermedad. Y la cosa se va a poner peor. Como ven en este artículo, hay una evidencia clara de que la población está envejeciendo. El número de jóvenes va disminuyendo con los años, el número de adultos mayores va aumentando y según esta predicción, si en el 1990 el 5.5% de 86 millones de mexicanos era mayor de 60 años, estamos hablando de 4.7 millones de personas, para el año 2050 se prevé que el 40% de 156 millones de mexicanos será mayor de 60 años, es decir, tendremos entonces 62 millones de personas mayores de 60 años, que es donde la prevalencia de hipertensión aumenta después de los 40, 45 años de edad. ¿Por qué la hipertensión es tan frecuente y tan importante? Bueno, la hipertensión es una enfermedad de causa desconocida, no tenemos una causa puntual que podamos decir esta es la causa definitiva, y es que es una de estas enfermedades que combinan el riesgo de padecerla por una combinación de cambios en el genoma más la exposición al ambiente. Se necesitan las dos cosas. Sin el riesgo genético no se desarrolla hipertensión, sin exponerse al ambiente también es difícil desarrollarla, pero la combinación de antes. ¿Y cuál es el ambiente? El consumo de sal y la obesidad. En este libro que les pongo aquí es un libro muy interesante donde se analiza la historia de la humanidad alrededor de la sal. La sal pues se convirtió
en un elemento importantísimo, porque fue descubierto hace ya varios centenares de años, de que la sal es útil para conservar la comida, y conforme la civilización fue creciendo, entonces fue necesario ponerle sal a la comida para poder alimentar a tantas personas. Es tan importante, como dice aquí, que de hecho se convirtió en la moneda. Durante muchos años se le pagaba a la gente con sal, y por eso al pago realizado hoy en día por el trabajo que hacemos se le denomina salario, porque viene de esta palabra sal. Y el otro gran riesgo es la obesidad. Y como ven aquí, pues es algo que es muy conocido para muchos de aquí. La obesidad es terriblemente prevalente en México, 72% de las mujeres, 67% de hombres adultos tienen hipertensión arterial, y como muestra esta otra figura, México está en segundo lugar en el mundo en relación con obesidad. Hay países donde la obesidad es el 3, 4, 6% de la población, como ven los de abajo. Sin embargo, en Estados Unidos, México, Gran Bretaña, Rusia, la obesidad es altamente prevalente. Esta figura muestra el resultado de un estudio que se publicó hace 2 años, un estudio enorme, en donde se analizó, como ven ahí, la excreción urinaria de sal en 102,000 individuos de diferentes países. Y esta excreción urinaria de sal y potasio se analizó como un surrogado de la dieta de sal. Como ven, la excreción urinaria de sal al día era en promedio de 4.93 gramos, el 43% de la población estaba por arriba de 5 gramos, 45.9 por 3 a 5 gramos y el 10% por abajo de 3 gramos de sal. Y vean en esta gráfica la relación que hay entre cuánto se consume de sal y la presión arterial tanto sistólica como diastólica, y claramente se ve que en la población a mayor consumo de sal, mayor presión arterial sistólica y diastólica, y como muestra este lado de la diapositiva, a mayor consumo de sal, mayor diagnóstico de hipertensión. Estos son los individuos con hipertensión, estos son los individuos con presión arterial normal. Esto también tiene que ver con la edad, y sucede tanto con la presión sistólica como diastólica. Entonces, a mayor consumo de sal, mayor presión arterial. El otro dato muy importante de este estudio y de otros que se publicaron previamente es que además hay una relación muy importante con el consumo de potasio. Independientemente del consumo de sal, aquí en esta figura tenemos el consumo de sal en menos de 3 a 5 o más de 5 gramos al día, y como vemos la presión arterial sistólica o diastólica cambia dependiendo de a la vez si se consume mucho potasio, más o menos potasio o poco potasio. Es decir, consumir mucho potasio se asocia con menos presión arterial en la misma cantidad de sal. Aquí tenemos, por ejemplo, los individuos que consumen menos los individuos con consumo de sodio de menos de 3, aún así se diferencian si consumen poco, más o menos o mucho potasio, y lo mismo con otros niveles de sal. De tal manera que el consumo de potasio también es importante para determinar la presión arterial. Y vean lo que pasa con la mortalidad en este mismo estudio, y es muy interesante ver. En el sodio lo que vemos es que hay una curva en forma de U. En los individuos que consumen mucha sal hay un aumento en la mortalidad cardiovascular cuando se consume mucha sal, y esta se corrige si le corregimos por la presión arterial, es decir, que la mortalidad por consumir mucha sal se asocia con aumento de la presión arterial. Es interesante, sin embargo, que también hay un aumento en la mortalidad en los individuos que consumen muy poca sal, y esta no se corrige al corregir por presión arterial, lo cual quiere decir que la mortalidad por consumir poca sal tiene que ver con otros fenómenos fisiopatológicos diferentes. En cambio, en el potasio sucede una situación parecida, pero a la vez contrario. Los individuos que consumen poco potasio también tienen una mayor mortalidad cardiovascular. Aquí no tengo un señalador, esto no funciona muy bien, pero aquí se ve que un consumo de potasio bajo aumenta la mortalidad cardiovascular, y esta se corrige cuando se corrige por la presión arterial, lo cual quiere decir que la mortalidad por consumir poco potasio se asocia con alta presión arterial. Y al contrario, por consumir mucho potasio disminuye la mortalidad, lo cual quiere decir que el beneficio que trae consumir potasio tiene que ver con bajar la presión arterial y con otros factores, no todos muy bien conocidos, pero se asocia con menos mortalidad. ¿Por qué es esto? Miren, el sistema cardiovascular es un sistema cerrado.
Tiene una bomba que empuja la sangre entre el sistema arterial y el venoso, tiene una entrada que es el sistema gastrointestinal por donde ingerimos sal y agua y tiene una sola salida que son los riñones. Es el único lugar por donde podemos sacar lo que consumimos. El agua que perdemos por la respiración o por el sudor es por otras razones diferentes al metabolismo de sal y agua. Entonces el único lugar por donde podemos regular la cantidad de sal que tenemos es a través de lo que eliminamos por el riñón. Y existe esta relación entre el consumo de sal y la excreción urinaria de sal que es conocida como la curva de función renal o de natriuresis de presión. Hay un punto de equilibrio alrededor de 100 milímetros de mercurio en donde el individuo está en balance. Lo que consumo de sal es lo que excreta de sal y de esa manera está en balance. Si un individuo tuviera la presión arterial más baja de 100 milímetros de mercurio de presión arterial media, inmediatamente retiene líquidos, inmediatamente desarrolla una manifestación que llamamos oliguria, deja de producir orina y esto es muy fácil verlo porque generalmente es una emergencia médica, son individuos con presión baja que o se hace algo pronto o su vida está en peligro en cuestión de horas o días. Lo mismo sucede hacia el otro lado. Hacia el otro lado, si un individuo tiene un aumento de la presión arterial, entonces hay un aumento en la excreción urinaria de sodio, de sal y de agua, en donde el aumento en la excreción de sal y agua necesariamente baja el volumen circulante y necesariamente la presión arterial regresa a niveles normales. Sin embargo, esto no lo vemos, dice aquí crónica imperceptible, porque tenemos sistemas hormonales que nos hacen que la curva sea de esta manera. A baja presión arterial claramente vemos una disminución en la producción de orina, porque esto es una emergencia médica, y hacia arriba no vemos esta diferencia porque los sistemas hormonales hacen que la presión arterial casi no cambie. De tal manera que lo que le pasa al paciente con hipertensión es que la curva está desviada a la derecha. Dicho de otra manera, el individuo con hipertensión arterial necesita subir su presión arterial para poder estar en balance de sal y entonces si consume mucha sal, pues le sube la presión arterial porque de lo contrario retendría sal y agua y esto le generaría problemas de edema y de edema agudo de pulmón. Entonces, el individuo con hipertensión arterial tiene que subir su presión arterial para estar en balance. ¿Cómo vemos esto claramente? Cuando falla un sistema hormonal. Con uno solo que falle lo podemos ver, por ejemplo, los pacientes con aldosteronismo primario. En esos pacientes es fácil ver que si tienen una baja ingesta de sal, la presión arterial es menor que si tienen una alta ingesta de sal, donde la presión arterial aumenta. Entonces esto lo podemos ver en ellos claramente con un solo sistema hormonal que falle. La obesidad lo que hace es desviar esta curva, como en la hipertensión arterial. Los pacientes con obesidad desvían la curva de natriuresis de presión por una serie de factores que aquí están, que son desde físicos, la pura compresión de la cápsula renal por la grasa alrededor del riñón y la grasa retroperitoneal, desvía la curva de natriuresis de presión hacia la derecha, la activación del sistema renina-angiotensina que acompaña a la obesidad, desvía la curva de natriuresis a la derecha, el aumento de leptina, el efecto, por ejemplo, de la insulina sobre la reabsorción de sal, etcétera. Por una serie de mecanismos, la curva de natriuresis se desvía a la derecha y claramente sabemos que si el individuo baja de peso, la curva regresa hacia la izquierda, de tal manera que la obesidad la desvía y disminuir de peso la regresa a su punto normal y de ahí que la obesidad se asocie con hipertensión. Mientras mayor es la masa, el índice de masa corporal, mayor será la presión y más que el índice de masa corporal, mientras mayor sea la grasa abdominal, mayor será la presión arterial del individuo. ¿Por qué se da esto? Miren, en la función del riñón tenemos esta unidad que está aquí que se llama nefrona, tenemos 1 millón de esas en cada riñón, por aquí en donde está rojo es donde se filtra el plasma pasa por todos estos túbulos para formar al final la orina y deshacernos de lo que no necesitamos, sal, potasio, hidrogeniones, lo que sea. En el riñón existe esta región que se llama túbulo distal, en donde hay un transportador de sal. Es justamente el transportador que se encarga de reabsorbar en esta parte distal de la nefrona y decidir cuánta sal se pierde o no en la orina final. Este transportador se puede inhibir con un grupo de diuréticos que se llaman tiacidas, que fueron los primeros medicamentos útiles para tratar la presión arterial alta y que siguen siendo hoy en día de los principales medicamentos que utilizamos para esta enfermedad.
Hemos aprendido mucho porque existen enfermedades donde están mutado este transportador o alguna de las sinasas que lo regulan y entonces nos genera esta enfermedad en imagen en espejo, gracias, en imagen en espejo, en donde mutaciones, no funciona, sí, ya. Mutaciones en este transportador en donde no funciona bien, entonces se pierde mucha sal y se genera esta enfermedad que cursa con hipotensión arterial. En cambio, mutaciones en sinasas que regulan al transportador dan la imagen en espejo. Si funciona además, entonces tenemos una enfermedad que es imagen en espejo y cursa con hipertensión arterial y estas otras alteraciones electrolíticas que ven aquí. De tal manera que esto nos muestra un panorama en una enfermedad genética de lo que realmente ocurre a nivel de las enfermedades poligenéticas. Fíjense, en el síndrome de Gitelman o de Gordon tenemos una mutación que por sí sola es capaz de explicar la disminución o el aumento en la presión arterial, sin embargo le lleva entre 10 y 20 años al individuo desarrollar el cambio en la presión arterial que sea medible, porque tenemos una gran capacidad de amortiguación de la sal, principalmente en la piel. Entonces le lleva 20 años. Obviamente un individuo que lo que tiene es una predisposición genética, no tiene una sola mutación, sino es una predisposición genética a desarrollar hipertensión arterial, pues cuando se expone al medio ambiente adecuado, que es la sal, pues le lleva entre 40, 50 o hasta 60 años desarrollar la hipertensión arterial y por eso fue difícil durante muchos años darse cuenta que el consumo de sal es el que tiene que ver con el desarrollo de esta enfermedad. Un ejemplo extremo es lo que sucede con este trabajo de la población de Framingham, en donde se estudió el gen de este transportador de sal en más de 3,000 y pico de individuos, se estudió el DNA de estos transportadores y se encontró mutaciones puntuales en uno de los dos alelos, tenemos 2 alelos para cada gen, en uno de los dos se encontró una mutación que reduce un poquito la función del transportador, son individuos que no están enfermos, simplemente tienen una mutación en uno de los 2 alelos que les reduce un poquito la función y vean cómo esto fue suficiente en las líneas rojas para que esos 49 individuos comparados con los otros 3,000 y fracción tuvieran la presión arterial sistólica y diastólica más baja, tuvieran un riesgo 0 de hipertensión arterial y ninguno de ellos murió de razones cardiovasculares. Esto sería como estar expuesto a una dieta baja en sal toda la vida, porque estos individuos lo que tienen es que pierden un poco más de sal por el riñón a lo largo de su vida y eso los protegió contra la mortalidad cardiovascular. Finalmente, tenemos ahora una explicación muy clara de este fenómeno que mostrábamos hace rato. ¿Por qué esta relación entre el potasio a nivel poblacional? Si el potasio se consume poco, hay más presión arterial, si el potasio se consume mucho, hay menos presión arterial. Y la razón es que el potasio es un elemento que en plasma es muy importante para determinar la función del corazón, de tal manera que si un individuo consume mucho o poco potasio, mucha o poca sal, el riñón siempre va a escoger regular primero al potasio que a la sal, porque si el potasio cambia, podría poner en peligro la vida del individuo. Y entonces básicamente lo que pasa en esta parte final del riñón, en el túbulo distal, es que tenemos al transportador de sal, que como ven en esta caricatura, reabsorbe cierta cantidad de sal. La sal que no se reabsorba por este transportador, entonces se reabsorbe en la parte más distal de la nefrona por un canal de sodio, y como ahí pasa un catión, entonces al reabsorberse un ion de carga positiva genera un balance negativo, eléctricamente negativo en la luz de la nefrona, que entonces es la razón para que se secrete potasio. De tal manera que mientras más sal llegue a la parte distal de la nefrona, más potasio se puede secretar. El síndrome de Gitelman se parece a lo que pasaría si tomamos una dieta alta en potasio. Si tomamos una dieta alta en potasio, entonces el riñón tiene que escoger perder sal para poder eliminar ese potasio y no estar en riesgo. De tal manera que se inhibe la función del transportador de sodio-cloro, que es como pasa en el síndrome de Gitelman. Al llegar más sal a la parte distal de la nefrona, esto es entonces el mecanismo para que sea secretado más potasio. Y de esa manera una dieta rica alta en sal, en potasio, nos ayuda a bajar la presión arterial. En contraste, una dieta baja en potasio sería parecido a lo que sucede con el síndrome de Gordon, que son pacientes que cursan con hipertensión arterial. Aquí al
al ingerir poco potasio, entonces el riñón escoge absorber sal a través del transportador de sal para evitar que llegue sal a la parte más distal y que se pierda el poco potasio que estamos ingiriendo. Y de esa manera, ingerir poco potasio se asocia con aumento en la presión arterial porque nos obliga a reabsorber sal. En resumen, si me da la luz, la hipertensión arterial es una enfermedad altamente prevalente que pone en riesgo la vida de las personas a lo largo del tiempo porque aumenta los procesos de aterosclerosis y de insuficiencia cardíaca, y la hipertensión arterial es un padecimiento cuya frecuencia aumenta en forma notable conforme aumenta el peso corporal, particularmente la grasa abdominal. Muchas gracias. Pues por la dinámica del evento no vamos a tener preguntas y respuestas, me imagino que les han de haber quedado a ustedes tantas como a mí, pero me pareció sumamente interesante. Quisiera agradecer al doctor Gamba no solo esta muy importante presentación, sino también su colaboración muy entusiasta para que este seminario pudiera llevarse a cabo. Muchísimas gracias al doctor Gamba. Le pediré al doctor Adolfo Martínez Palomo si subiera aquí para su presentación. Pues sin más, también dejo en el uso de la palabra al doctor Adolfo Martínez Palomo, como se ha dicho, un investigador nacional muy reconocido, miembro del CINVESTAB, investigador emérito de ahí, miembro del Colegio Nacional y un muy querido amigo también. Adelante, Adolfo, por favor. Muchas gracias, ministro. Hola, muy buenos días. Para esta sesión he decidido comentar con ustedes un tema que no es lo más evidente para un simposio sobre obesidad, hipertensión y diabetes, que es el corazón como un órgano endocrino y su relación con el tema que nos tiene reunidos aquí el día de hoy. Lo que voy a hacer es hacer una revisión muy somera, rápida, de por qué el corazón como órgano endocrino empieza a ser cada vez más importante en el tema de la diabetes y en el tema de la obesidad. En el de la hipertensión lo ha sido ya a lo largo de los últimos 20 y tantos años, pero la relación con diabetes y con obesidad es más reciente. Y después me voy a atrever a hacer una breve reflexión histórica de por qué la humanidad tardó tantos años en saber que el corazón no solamente es una bomba eficiente, sino que también es un órgano endocrino que tiene funciones fundamentales. El descubridor de la actividad del corazón como el órgano responsable de la circulación fue, como todos sabemos, William Harvey, y hace 350 y tantos años Harvey comentó: encontré la tarea tan ardua de saber que el corazón era el órgano responsable de la circulación, que estuve tentado de pensar que el movimiento del corazón solo podía ser comprendido por Dios. Pero lo que viene a cuento es por qué tardó, y lo veremos dentro de un momento, 350 años la ciencia médica en averiguar que el corazón no solamente es una bomba, sino también es un órgano endocrino. Pero primero, antes de pasar a la historia, pasemos a lo moderno. El corazón sintetiza y secreta varias hormonas, fundamentalmente dos que se llaman péptidos natriuréticos porque eliminan sodio, y cardíacos porque se encuentran en el corazón fundamentalmente en las aurículas. Hay dos tipos, el A por las aurículas y el B porque originalmente se encontró en cerebro de cerdos, pero que en realidad la fuente fundamental de este péptido B son también las aurículas.
Y esto, el corazón las produce, el corazón las secreta, y vamos a revisar brevemente cuáles son las funciones principales. Por un lado, en los vasos sanguíneos disminuye el tono muscular y disminuye la resistencia vascular periférica. En el tejido adiposo, y aquí viene su relación importante con obesidad y también con diabetes, aumenta estas dos hormonas del corazón, aumentan la lipólisis. En las suprarrenales disminuyen la secreción de aldosterona y en el riñón aumentan la secreción de sodio y por eso reciben el nombre de péptidos natriuréticos por la eliminación de sodio a nivel del riñón. Estos péptidos natriuréticos tienen en el organismo humano, se encuentran en todos los vertebrados, no solamente en los mamíferos, sino todos los vertebrados tienen estos péptidos natriuréticos, pero en el ser humano aumenta la síntesis y la liberación de estos péptidos en casos de isquemia del corazón o de distensión del miocardio. Cuando se distienden las aurículas, se estimula la liberación de estas hormonas y disminuyen, en el caso de la obesidad y la diabetes tipo 2. Y de ahí viene el interés muy reciente, en los últimos 2 o 3 años apenas, de la posible utilidad de los péptidos natriuréticos para el análisis, para la prevención y para el tratamiento de la diabetes y de la obesidad. Aquí viene una tabla incompleta de las enfermedades caracterizadas por concentraciones alteradas de péptidos natriuréticos, por ejemplo, en enfermedades cardíacas, como ven, insuficiencia cardíaca, en infarto, hipertensión arterial. Y esta tabla resume en la actualidad cuál es la utilidad de estos péptidos natriuréticos que fueron primero encontrados, vamos a ver cómo y cuánto trabajo costó encontrar la existencia de estos péptidos natriuréticos que finalmente fueron aislados, sintetizados y que se encuentran ya en forma recombinante para el uso en la medicina. Para diagnóstico tienen una gran utilidad en algunos grupos de cardiólogos para analizar la insuficiencia cardíaca y para analizar la hipertensión severa. Predicen, y esto es uno de las utilidades fundamentales de los péptidos natriuréticos, predicen eventos cardiovasculares severos y son empleados en algunos grupos para la insuficiencia, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. En Japón, la forma recombinante se llama cartepidide y en Estados Unidos nesitiride. Hay otras formas que están ya en fase de análisis, fundamentalmente en Estados Unidos. Pero como ven, aquí lo vemos, esto es una revisión relativamente reciente del año pasado y solamente en algunos grupos, no es que se haya difundido en la medicina en general el uso de los péptidos natriuréticos, pero algunos grupos lo están utilizando para asuntos tan importantes como puede ser el diagnóstico, la prevención o el tratamiento. Aquí vemos, por ejemplo, cómo actúan los péptidos natriuréticos sobre la célula, sobre el adipocito, y esto realmente hay una enorme cantidad de estudios desde el punto de vista básico sobre la forma cómo actúan los péptidos natriuréticos regulando todas las diferentes funciones que les he mencionado. Pero vamos aquí a la parte de pensar por qué durante 350 años la ciencia médica no fue capaz de saber que el órgano era un corazón, un órgano endocrino. La historia, les voy a reseñar las diferentes etapas muy rápidamente, empieza en Nueva York en 1963. Y este señor Bruno Kish,
que era el editor de esta revista, que era una revista importante en los 60s del siglo pasado, Experimental Medicine and Surgery. Bruno Kish era un fisiólogo y cardiólogo que tenía afición por ver el corazón en el microscopio electrónico. Aquí lo vemos cuando cumplió sus 70 años. Era amigo de muchos médicos mexicanos, entre otros de un profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor José Joaquín Izquierdo, que era miembro de esta revista. Y el señor Bruno Kish, en sus ratos de ocio, se puso a ver el corazón en el microscopio electrónico. Y en 1963, como lo vemos aquí, publicó una serie de imágenes, por cierto, bastante malas para la época, en donde encontró que las aurículas las células auriculares son diferentes de las células ventriculares, en que las células auriculares tienen una serie de gránulos que él llamó microcuerpos. Y así Kish dijo, las aurículas de mamíferos se distinguen por la presencia de microcuerpos semejantes a los gránulos de células secretoras del páncreas. Y eso fue todo. Nadie le puso la menor atención a este descubrimiento porque pues, no decía nada, simplemente que algo había en las aurículas que parecían gránulos de secreción. Y estamos en Nueva York y seguimos en Nueva York. Poco tiempo después, esta es la entrada de la Universidad Rockefeller, nada menos que de la Universidad Rockefeller, un investigador que no era un investigador común y corriente, Palade, que era el gran campeón de la utilización de la microscopía electrónica para el conocimiento de las células y los tejidos, y que se le otorgó el premio Nobel por sus conocimientos, la contribución de la microscopía electrónica. Palade, en la Universidad Rockefeller, se enteró del descubrimiento de estos gránulos en la aurícula y decidió estudiarlo él en su laboratorio. Y entonces, Palade es conocido por todos los que hacemos biología celular realmente como el campeón. No solamente era un extraordinario científico, sino que algunas de sus microfotografías, como la que vemos aquí, de retículo endoplásmico y de aparato de Golgi, son realmente obras de arte. De hecho, durante muchos años, los ribosomas, que nadie sabía qué eran los ribosomas, los encontró primero Palade y durante varios años se le llamaron gránulos de Palade, hasta que finalmente se supo cuál era la composición y cuál era la función de los ribosomas. Pero Palade, este gran campeón de la biología celular, por cierto, de origen rumano, donde todavía sigue siendo, a pesar de que ya falleció, el héroe de los rumanos, que es el único caso de un rumano que ha tenido un premio Nobel, publicó un año después que publicara el doctor Kish un estudio mucho mejor sobre los gránulos de secreción en la mejor revista que había en aquel entonces, el Journal of Cell Biology, y en colaboración con el doctor Jamieson, estudiaron con mucho cuidado con la microscopía electrónica los gránulos, pero de todas maneras no supieron qué eran estos gránulos. Y dijeron, las aurículas tienen una segunda función especializada, formar y almacenar una población de gránulos presumiblemente secretores, y lo que dijeron es, no son lisosomas, que son los organillos que recogen todos los desechos de las células, ni contienen tampoco catecolaminas. Imagínense, estamos en 1964 y todavía nadie sabe que el corazón es un órgano endocrino. Lo más que se ha podido, gracias a la microscopía electrónica, es saber que hay algo en las aurículas que parecen gránulos de secreción. Estamos en 1964 y pasamos un poquito, nos vamos desde Nueva York, nos vamos un poco al norte, al noreste, y llegamos a la Universidad de Queens en Ontario, en Canadá. Y en esta universidad, en 1965, el Instituto Nacional de Cardiología, aquí los vecinos de al lado, mandan a un médico mexicano recién titulado a que estudie microscopía electrónica con un gran microscopista electrónico de
el doctor Sergio Bencosme, que era conocido por ser la primera persona que analizó las células beta del páncreas en el microscopio electrónico. El doctor Bencosme fue de origen dominicano, acaba de morir hace unos cuantos meses. Este médico mexicano, que fue becado por la Universidad Nacional Autónoma de México, llegó a Kingston, platicó con Bencosme del estudio que había hecho Palade sobre los gránulos de secreción del corazón, y en 1966, o sea, 2 años después de que Palade publicó, encontró la primera evidencia de que algo ocurre cuando se altera la presión arterial, que aumentan de forma espectacular. Como vemos aquí, todos estos pequeños gránulos son lo que después se sabría que son péptidos auriculares natriuréticos. Y este médico mexicano, que fue enviado por el Instituto de Cardiología a averiguar qué pasaba con estos gránulos, es, como dirían los políticos mexicanos, el de la voz, porque a mí me tocó hacer este descubrimiento hace 50 años y, aunque no me lo crean, nunca lo he presentado en público, porque uno de los misterios de esto es porque durante muchísimos años a nadie le interesó el resultado de lo que yo había hecho en Canadá. Llegué a cardiología, donde trabajé durante varios años, lo comenté con algunos de los colegas y nadie mostró el menor entusiasmo. Pero no solo en cardiología, nadie en el mundo tomó durante 10 años los resultados que habían sido publicados en forma de un resumen. Aquí está una de las microfotografías que hice yo, que demostraba claramente que los gránulos se forman en el aparato de Golgi, que son estos. Este es el aparato de Golgi, aquí se están formando los gránulos y aquí ya está un gránulo completo. Y lo que yo hice fue hacer una tesis de maestría, para la cual les voy a presentar muy rápidamente los diferentes procedimientos para producir la hipertensión en las ratas, que se tradujeron en la formación de una enorme cantidad de gránulos en las aurículas. Para ello se produjo en las ratas hipertensión mediante la regeneración de las suprarrenales, y esto involucraba una serie de procedimientos y todos los analicé uno por uno, que era la enucleación de las glándulas de las suprarrenales, y esto lo que se hace es, en las ratas se hace una pequeña incisión en la suprarrenal y con unas pinzas se aplasta la suprarrenal y sale volando la médula suprarrenal. Por supuesto, esto es un poco tosco, pero funciona. Y si además a las pobres ratas se les da durante varias semanas una cantidad alta de sodio, 1% en el agua en la que ingieren, y además, encima de todo, a las pobres ratas le quitamos un riñón, el resultado después de todo esto, no sé si es el estrés o todo lo que les hacemos, las pobres ratas se vuelven hipertensas. Y de todos estos procedimientos que yo hice, lo que produjo en forma verdaderamente espectacular, porque aumentaban prácticamente al doble la cantidad de gránulos cuando hicimos estudios cuantitativos, fue precisamente la hipertensión. Y entonces, pues nadie se interesó. Y yo lo que pensé es, bueno, yo termino aquí en Canadá, todavía tengo beca de la UNAM por 2 años, me voy a ir con Palade, y entonces hablé con el doctor Palade, y aquí lo vemos, este es Palade, este señor muy serio, estaba aquí en una conferencia Gordon en 1967, y aquí está otra vez el de la voz, y le dije a Palade, oiga, este señor que usted va a ser premio Nobel, ¿no me puede aceptar en su laboratorio y vamos a seguir estudiando esto de los gránulos? Me dijo, está lleno el laboratorio, pero el año que entra sí lo puedo aceptar. Pero mi beca terminaba en 1 año y medio, en 2 años, y entonces el de la voz se fue mejor a París, lo cual no está mal, al Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer, donde tampoco me fue nada mal, pero todo quedó en veremos y nadie volvió a poner interés en qué pasaba con estas ratas hipertensas, en las cuales cuando se aumentaba la presión arterial aumentaba algo en el corazón que no sabíamos qué era. Las cosas transcurrieron, pasaron nada menos 10 años, no había una sola publicación sobre el tema, hasta que unos doctores trabajando
en este sitio, tampoco está nada mal, en las afueras de París, a 10 kilómetros de París, esto se llama el Imei-Brévan, publicaron un trabajo en el que analizaron otra vez mediante microscopía electrónica los gránulos auriculares y aquí encontraron algo que ya había visto más o menos yo en mi tesis de maestría, que es que la sobrecarga de sodio disminuye la población de gránulos auriculares. Y nuevamente quedó todo en silencio. Por fortuna, estos muy generosamente citaron mi tesis, citaron el resumen que yo había publicado en Federation Proceedings, pero no pasó nada. Hasta que volvemos otra vez a Kingston, y en Kingston, al mismo laboratorio donde yo había trabajado durante 2 años y había hecho mi tesis de maestría, llegó un médico argentino y habló con Cosme, revisó seguramente mi trabajo, revisó mi tesis y se puso a trabajar. Yo me acuerdo muy bien que cuando presenté mi examen de maestría, pues los sinodales me dijeron, no está mal su tesis, pero usted lo único que dice es que los granulitos esos aumentan en las ratas que usted hizo que se volvieran hipertensas. ¿Y usted qué haría? Y yo, imagínense, pues con mi experiencia como investigador, lo único que dije, que pude decir es ser sincero, y les dije, pues ¿saben qué? Me iría con un bioquímico y me iría con un fisiólogo. Pero no encontré ni un bioquímico ni un fisiólogo, pero como veremos, este argentino sí tuvo un poco más suerte que yo. Pero en el mismo laboratorio, exactamente donde yo había trabajado, empezó a estudiar otra vez los gránulos mediante microscopía electrónica y encontró la reversa de lo que había encontrado los franceses 2 años antes. La deficiencia experimental de sodio aumenta la población de gránulos auriculares y ahí está la cita. Pero el gran paso, todavía en 1979 no había más que estos datos indirectos. Hipertensión aumenta, la deficiencia de sodio aumenta también, el exceso de sodio disminuye los gránulos. Pero esto no despertaba la atención de los fisiólogos, no despertaba la atención de los cardiólogos, hasta que el mismo de Bolt en Kingston hizo el experimento que había que hacer y que era relativamente sencillo. Si algo hay en las aurículas del corazón, pues vamos a ver, hacemos un molido, hacemos un homogenado, no, para lo de molido suena un poco burdo, un homogenado suena más científico, analizamos el sobrenadante y ¿qué hacemos con lo que sobra? El sobrenadante lo inyectamos intravenosamente a las ratas y vemos qué es lo que les pasa. ¿Y qué es lo que les pasa si ven simplemente la diuresis, la cantidad de orina, antes de que les inyectaran el extracto de aurícula? Esta es la cantidad de orina que producían durante un tiempo definido y esto aumentaba en forma espectacular con la inyección de los homogenados de aurícula de la propia rata. Pero más todavía cuando se analizaba la excreción de sodio, este es el valor que encontraban en condiciones normales y esto aumentaba más de 20 veces. Y esto fue el trabajo que detonó la explosión. Ahí sí se enteró el mundo de que algo había en las aurículas que provocaba un aumento espectacular de la diuresis y un aumento espectacular de la excreción de sodio. Y esto lo hizo un argentino que se llama, igual que el de la voz, Adolfo Mitocayo de Bolt, que no tengo el gusto de conocerlo, y este hombre se ha convertido pues, en el emperador o en el rey de las atriopeptinas, porque él ha seguido todo el procedimiento desde encontrar que las atriopeptinas tenían esta actividad diurética y natriurética, hasta aislarlas, identificarlas, el clonarlas, el recombinarlas y el encontrar, después ya con grupos grandes de cardiólogos, fundamentalmente en Estados Unidos y en Japón, las utilidades médicas que les comenté al principio. Y ahora les voy a presentar al doctor de Bolt. A mí me hubiera mucho gustado, pues no tanto ser como él, pero sí haber hecho lo que él sí pudo hacer en el momento adecuado, encontró las condiciones
adecuadas, las condiciones precisas para hacer un descubrimiento que es uno de los grandes descubrimientos de la medicina en los últimos años. Y aquí, este es el doctor Debold en una foto reciente, y como ven, lo menos que se puede decir es que está muy satisfecho de su descubrimiento. Él ya se quedó en Canadá, me imagino que lo hicieron canadiense. Yo cuando terminé mi estancia en Canadá, mi esposa trabajaba como psicóloga en Canadá y las autoridades migratorias hablaron con mi esposa y le dijeron: nos interesa mucho que usted se quede trabajando aquí con nosotros, porque trabajaba para los servicios públicos de la provincia de Ontario, y a mí me dijeron: y usted puede hacer lo que quiera, si quiere se puede ir. Pero bueno, nos fuimos los dos y nos fuimos entonces a París. Y ahora este hombre en 1981 publicó este artículo que en los siguientes años ha producido más de 35,000 citas. O sea, el promedio ha sido más de 1,000 citas anuales de trabajos dedicados al tema de los péptidos natriuréticos. Con esto creo haber podido explicar, y me he permitido por primera vez hacer en público este pequeño descubrimiento que yo hice y que de alguna manera le sirvió a Adolfo Debold para seguir y encontrar la verdad sobre el corazón como órgano endocrino y poder brincar este lapso que hubo entre 1628 y 1981 para saber que el corazón no solo es una bomba eficiente, sino también es un órgano endocrino muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Adolfo, por esta muy interesante, de verdad, y muy divertida exposición, muy profunda. Y, pues, ¿qué más te decimos? Muchas gracias. Le doy ahora el uso de la palabra al doctor Ranulfo Romo. Él también es miembro del Colegio Nacional, un muy destacado investigador mexicano con una trayectoria nacional y sobre todo internacional muy relevante, quien nos hablará sobre el tema de la regulación neurológica del balance energético. Adelante, por favor, Ranulfo, y de verdad gracias. Doctor Cosío, colega. ¿Me puede pasar la primera diapositiva, por favor? Bien. Bueno, me da mucho gusto estar aquí. Es la primera vez que yo piso nutrición. Siempre le saqué la vuelta. Espero seguir sacando la vuelta como paciente. Y como dicen por ahí, mientras yo era estudiante de medicina, pues no era de los perfumados, porque aquí entraban solamente los más inteligentes. En todo caso, estoy contento de estar aquí. Otra aclaración, cuando el doctor Gamba me invitó a dar esta charla, pues yo me quedé pasmado, porque este no es mi tema de investigación. Sin embargo, en el Colegio Nacional, los miembros tenemos la obligación de hacer movimientos horizontales. El doctor Cosío es abogado, jurista y se ve involucrado en problemas médicos. Yo soy neurofisiólogo, tengo algo que ver con el cerebro, con este tema, y mi tema de estudio es cómo el cerebro decide. Si me pasa la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. ¿A la izquierda? Ah, bien, ahí está. En realidad, mi tema es cómo el cerebro toma decisiones cuando evalúa información que viene de órganos sensoriales, como lo es el de la visión, la audición, el tacto, etc. Pero nunca me he metido yo con otro tipo de señales, como es el caso, información que puede ir del estómago o de otra parte del cuerpo al cerebro, y el cerebro eventualmente tomar una decisión, como es, por ejemplo, comer
y cuándo dejarlo de hacer. Quiero aclararles también que para la presentación de esta charla me ayudó el doctor Ranier Gutiérrez, que está aquí presente, y casi estuve a punto de decirle que subiera. A lo mejor si se me atora en el camino, le voy a decir que continúe con la charla. Este asunto del apetito y cómo le hace el cerebro para tomar decisiones para este tipo de funciones, pues es mucho más complejo. Porque no es como en el caso de las decisiones basadas en la evaluación de información visual o auditiva o somatosensorial, etc. Estas son señales muy complejas, son moléculas que van en la sangre y que son sensadas por neuronas que están ubicadas en el cerebro medio, en la base, y que hacen una serie de transformaciones y generan una serie de señales que lo que hacen que el individuo tenga hambre o que esté saciado o que tenga la compulsión de seguir comiendo a pesar de que ya tuvo lo suficiente. Y vean ustedes, esta gráfica es muy sencilla. Si ustedes miden a lo largo del día la concentración de una molécula que se llama la grelina, que es una hormona, que es la que incrementa el hambre y disminuye al comer, verán que esto a lo largo del día tiene una serie de oscilaciones. Y curiosamente coincide con aquellos periodos que están asociados con las 3 comidas que tenemos durante el día. Estas oscilaciones están también asociadas con oscilaciones en el sentido contrario, como es para la otra hormona, que es la insulina. Pero esta es interesante también, que es la leptina, es otra hormona, que esta hormona controla el peso corporal, pero a lo largo del plazo. Y ven ustedes que tiene una dinámica muy diferente en cuanto a la grelina, que tiene que ver con el apetito, y con la insulina, que tiene que ver con el quemado de la glucosa, el metabolismo de la glucosa. Bien, entonces esta es una señal periférica que es captada por el sistema nervioso por neuronas que están ubicadas en la base del diencéfalo y que generan estas sensaciones y que nos ponen a comer o nos dejan que nosotros dejemos de comer. El nivel periférico de la leptina cambia en función del tamaño de los adipocitos y regula el peso a largo plazo. Cuando hay pocos adipocitos, se libera poca leptina, porque están allí, y la ingesta aumenta. Cuando hay más tejido graso, se libera más leptina y la ingesta disminuye, pero en la obesidad se desarrolla una resistencia a la leptina. Los sujetos obesos presentan hiperleptinemia. Bien, esto es lo que está sucediendo, son las señales que vienen de la parte periférica y que son captadas por estas neuronas que están en el diencéfalo, en la base del diencéfalo. Que por cierto, yo tengo una conjetura de que todo lo que somos nosotros somos neuronas. Inclusive todos mis pensamientos y todas mis decisiones están basadas en operaciones que están detrás de mis niveles de conciencia. Y no es raro también imaginarse que muchos de los problemas que están asociados con el apetito y con la obesidad tienen que ver con lo que están haciendo nuestras neuronas en disregulaciones muy complejas que están sucediendo en ellas. Entonces, parece que sí es muy importante tener una idea de qué es lo que está sucediendo con estas neuronas en el sistema nervioso central. Entonces, pues hay un control central de la alimentación. El cerebro regula la conducta de ingesta a través de 2 vías. La vía homeostática, por necesidad, y que está asociada con estas señales que vienen de la parte periférica. Y la vía hedónica, que es la recompensante. Curiosamente, mi conexión con esta charla tiene que ver con una observación, al igual como Adolfo también lo acaba de comentar, con un descubrimiento que hicimos un colega alemán y yo en Friburgo, Suiza, en el cual estábamos estudiando
unas neuronas que están en el tallo cerebral y que tienen que ver con el control de los movimientos voluntarios. Cuando se aumentan estas neuronas se genera el Parkinson. Cuando nosotros hicimos los experimentos para saber si estas neuronas realmente tenían que ver con el movimiento, para nuestra desgracia encontramos que no tenían nada que hacer realmente con el movimiento. Pero encontramos que tenían que ver con una función desconocida por el momento, que era la recompensa, con la gratificación. Entonces, al final de la charla habrá una muy breve conexión con esto, con las neuronas dopaminérgicas que están en el tallo cerebral y que son realmente las que nos permiten a nosotros tener esa ilusión de que somos gratificados por algo. Entonces tenemos estas dos vías, la homeostática y la vía hedónica, que es esa que cuando yo le digo a mi esposa, escucha, me dice, ¿sabes qué? Tenemos un pescadito rebozado en casa. Yo le digo, no, mejor yo quisiera ir al Kentucky Fried Chicken y para comerme. Sí. Entonces, el hambre sigue la lógica del palo o de la zanahoria, por necesidad o por placer. Entonces, en realidad, este asunto de la alimentación tiene que ver con eso, con que pues, necesito algo para poder funcionar, pero también cuando ya lo tengo, yo puedo buscar un poquito más de gratificación. Entonces, en esencia, estas dos funciones que se entrelazan o que van separadamente, están determinadas por un grupo de neuronas que se encuentran ubicadas, una de ellas que está ubicada en la base, es muy pequeñito, que se llama el nucleus arcuatus, que en una región que se conoce como el hipotálamo, en la parte de abajo, y donde hay la barrera hematoencefálica y la forma como están ubicadas estas neuronas permiten sensar muchas cosas que están ocurriendo en la sangre. Y básicamente, en esta zona del diencéfalo, en lo que sería la vía homeostática, coexisten dos tipos de neuronas. Unas que se conocen como AGRP, con un /NPY, que no les voy a hacer qué, pero son unos péptidos, unas neuronas peptidérgicas, hormonas peptidérgicas, neuronas, que tienen también neurotransmisores normales, como podrían ser uno inhibitorio, como es el GABA, pero que son capaces, unas de ellas son capaces de sensar, por ejemplo, la leptina, la hormona que inhibe a las neuronas AGRP y recibe y excita a las otras neuronas que están del otro lado, que se llaman POMC, y que también tienen que ver con dos aspectos opuestos de la alimentación. Por ejemplo, la grelina, que es una hormona que se libera en el estómago, es como si fuera una señal de hambre y que es captada por las neuronas AGRP, las excita. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos apetito, exista estas neuronas y como están conectadas inhibitoriamente, inhiben a las otras. Y así este es un balance, es una regulación que se mantiene continuamente. Mientras una está excitada, la otra está inhibida, y cuando la otra se desinhibe, inhibe a la otra. Y es ese balance lo que lo hace que el sujeto tenga hambre o que esté saciado. Forma tan elemental de operar del sistema, de este circuito cerebral, me recuerda cuando en los años 70 también se descubrió un circuito muy básico que tenemos en el tallo cerebral y que nos permite que nosotros estemos despiertos o que estemos dormidos. Y todo esto está basado simplemente en un balance que regula la excitación e inhibición de dos grupos de neuronas que están ubicados en el tallo cerebral. Entonces no es extraño que para una función aparentemente tan compleja como sería esto, también tengamos un circuito con estas dos propiedades. Estos dos grupos de neuronas son muy bonitos porque están identificados desde el punto de vista molecular, perfectamente se conoce sus funciones. Ahora, dado que la investigación ha avanzado, como les explicó el doctor Martínez Palomo, en este tipo de problemas también. Y hace algunos años, en un alga, se encontró una molécula, una proteína que es sensible a la luz. De tal suerte que actualmente
podemos agarrar esta proteína e insertarla en las neuronas, y dado que esta proteína es sensible a la luz, podemos encender esta proteína y regular los canales, la entrada de sodio y de potasio, de tal suerte que podemos excitar a la neurona o podemos inhibirla. Entonces, imaginemos que si estas neuronas que les acabo de mostrar tienen que ver algo con esto, entonces podríamos insertar estas proteínas en estas neuronas perfectamente identificadas y encenderlas artificialmente mandándoles un poco de luz, y eso es lo que han hecho algunos investigadores en los últimos años, poner a prueba si estas neuronas tienen que ver con estas dos funciones que les acabo de comentar. Bien, y esto fue, la activación de las neuronas AGRP induce un consumo voraz. Estas son las neuronas del hambre, mientras que las neuronas que se conocen como POMC lo reduce e induce pérdida de peso. Entonces, a estos ratones lo que se hace es meterles una fibra micrométrica que llega y se coloca por encima de este grupo de neuronas, y en un momento dado lo que se hace es mandarle un rayo de luz. Activa esta proteína y excita a las neuronas, y al excitar esas neuronas lo que hace es incrementar el consumo de alimento, el alimento artificial que se les da a estos animales. Por el contrario, si esta proteína se encuentra insertada en las membranas de las neuronas POMC, al mandarles este rayo de luz, lo que sucede es que reduce el apetito en estos animales. Entonces, esta es una demostración muy bella para qué sirven estos dos grupos de neuronas que están ubicados en el diencéfalo. Bien, y de hecho, creo que aquí si corro con un poco de suerte, podré encender por acá. Lo que se puede hacer es meter un endoscopio, una fibra muy pequeñita, que puede, en un ratón que está en libre movimiento, ¿sí?, captar las señales de estas neuronas. Estas neuronas lo que hacen es que cuando el animal tiene hambre se encienden. A la derecha se vio, yo creo, el encendido, unas pequeñas lucecitas, y cuando se le pone el alimento a este sujeto, las neuronas se callan. Entonces, pues, cuando las neuronas AGRP están muy activas, ¿sí?, generan en el sujeto una sensación de hambre, como cuando estamos nosotros muy hambrientos. Verdaderamente podemos llegar a ponernos de malas. Llegamos a casa o al laboratorio molestos porque probablemente estas neuronas AGRP están encendidas y no hay manera de inhibirlas. Todos los animales realmente comen para apagar la actividad de estas neuronas. Entonces, este experimento es bonito porque lo que sucede aquí, en cuanto a la preferencia, se le ponen dos gelatinas de dos diferentes colores, es en una prueba de preferencia entre dos gelatinas con el mismo sabor pero de diferente color. El consumo de una de las gelatinas, la amarilla, fue apareada con la activación optogenética de las neuronas AGRP, las que generan hambre, ¿sí?, que es en la parte baja ahí. Entonces, los ratones tuvieron una menor preferencia por la gelatina amarilla, porque lo que hace al encender esas neuronas es generar la sensación desagradable de hambre. La sensación de hambre inducida por la activación de las neuronas AGRP es desagradable, pues. Bien. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros si lesionáramos las neuronas AGRP? Que como verán es un circuito muy sencillo que está en la base del diencéfalo. Entonces, en la crucecita las quitamos, hay formas de hacerlo, y lo que sucede es un resultado muy interesante. Los ratones con la vía homeostática, que son los que tienen que ver con la ingesta inducida por estas señales periféricas, engordan más rápido, pero solo en un ambiente obesogénico. ¿Qué es lo que nos sucede a muchos de nosotros? Sí, cuando tenemos la posibilidad de tener acceso a
a una mayor cantidad de alimentos, es probablemente lo que ha sucedido en nuestra población mexicana. Hasta donde yo sabía, cuando yo era pequeño, por lo menos donde yo vivía, no había grandes supermercados. Y lo que hacía mi madre todos los días es tomar un morral y nos íbamos a un sitio donde había una señora que cultivaba verduras, granos, etcétera, y ella simplemente tomaba lo que era necesario y con eso nos daba de comer. Pero ahora, el día de ayer llevé a mis nietos al laboratorio y lo primero que hicieron fue pedirme unas papitas, cosas que en mi época no existían. Saben muy bien que cuando van a mi laboratorio el abuelo les da permiso de comer muchas cosas. Y esto es lo que sucede cuando los ratones siguen una dieta normal, con las neuronas eliminadas, las GRP, o en las condiciones controles, no pasa nada, pero tan pronto se les ofrece la posibilidad de tener una dieta rica en grasa y en azúcar, esto se va para arriba. ¿Sí? En un ambiente estresante, con estos ratones que tienen eliminadas estas neuronas, los ratones pierden peso, que es la curva esta en rojo, con respecto a la condición control, pero lo recuperan en un ambiente obesogénico, es decir, rápidamente, si se les da la oportunidad. Entonces, esta vía no solamente tiene que ver con algo muy elemental de estar sensando señales del medio interno, sino que también debe tener algo que ver con aspectos cognitivos en el cerebrito del ratón. Entonces, pues, con la vía homeostática comprometida, los ratones solo dependen de la vía hedónica. Entonces, si usted elimina esto, entonces quedarían ya expuestos a señales, otras que pueden ser muy interesantes, que son las que utilizamos nosotros cuando vamos al restaurante, por ejemplo. Entonces, de tal suerte que en condiciones normales, la ingesta alimenticia del ratón depende básicamente de las demandas, ¿sí?, energéticas que requiere su cuerpo y no tanto de la recompensa, es decir, de tener un extra. Pero cuando ustedes eliminan a estas neuronas del hambre, entonces la demanda energética ya no es importante, sino lo que busca uno es básicamente la recompensa. Entonces, la obesidad no solo afecta el funcionamiento de las señales de saciedad periférica, pero también afecta al sistema de recompensa del cerebro. La obesidad como una adicción. Desde el año 2003 se considera la obesidad como una enfermedad con algunos rasgos que se asemejan a la de una adicción a drogas de abuso humano. Y esto lo demostró Nora Volkow, una mexicana que trabaja en Estados Unidos, en Washington, y utilizando marcadores de receptores dopaminérgicos, que son los que traducen la señal del transmisor dopamina que viene del tallo cerebral hacia el estriado. Lo que encuentra estos son cortes de un cerebro control. Verán ustedes que el color más intenso aquí indica que esta zona del cerebro, que se conoce como el estriado, tiene una gran cantidad de receptores, mientras que en los adictos con cocaína a la derecha, verán ustedes que el color cambia, tiene menos sensibilidad al receptor D2 de dopamina. En los obesos, verán que sucede algo muy parecido que con los cocainómanos. Es como si hubiese tiene que incrementar la actividad del sistema dopaminérgico para suplir las demandas de la función dopamina. Es decir, eso es lo que está sucediendo. Si esto fuera así, eso quiere decir que esto se puede otra vez regresar al ratón y estudiar ahora lo que sería la vía hedónica, que tiene muchos componentes. Este es un corte parasagital del cerebro, no es el cerebro humano, es mucho más pequeñito. Y los dibujitos que están aquí corresponden a neuronas ubicadas en una zona del cerebro que se conoce como corteza orbitofrontal o prefrontal,
y que mandan sus conexiones a otros núcleos que están en el diencéfalo e incluyendo a toda esta zona del hipotálamo, que son el hipotálamo lateral, el arcuato, y finalmente terminan en esta parte del encéfalo que tiene que ver con la liberación de dopamina. Es decir, esta circuitería nace desde una parte de la corteza cerebral que tiene que ver con cuestiones cognitivas de nuestro cerebro, de tal suerte que de ahí pueden salir señales importantes que encienden a toda esta circuitería para que yo busque un exceso de alimentos o que reduzca también el exceso de alimentos, pero sobre todo que yo esté buscando el placer. Entonces, pues, estos circuitos tienen que ver con la ingesta de los alimentos y, por supuesto, también con la vía hedónica. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es, con esta técnica de la optogenética, donde pueden meter esos rayitos de luz, pueden ir encendiendo cada uno de estos circuitos e ir viendo cómo cada uno de los circuitos tiene diferentes contribuciones en la ingesta de los alimentos, cómo reducirlas o cómo incrementarlas, o en su caso, cuando finalmente llega a lo que sería la VTA en esa zona, es mandar una señal que tiene que ver con el placer. Quizás la función más importante de todos nosotros es buscar el placer. Y este es un experimento muy bonito que hizo el doctor Ranier Gutiérrez, donde le da unos rayitos de luz a estas neuronas que están en el hipotálamo lateral. Y estas ratitas están entrenadas a ir a ese sitio a tomar un poco de agua con un poco de azúcar, y cada vez que él enciende ese circuito de neuronas, lo que sucede es que incrementa el sujeto el número de movimientos de succión para obtener más sacarosa. Entonces, el animal se ve manejado enteramente por la activación de estas neuronas. Y probablemente él ni siquiera sabe que puede detener a voluntad la ingesta de esta sacarosa. Sí. No solamente esto tiene que ver con la ingesta de productos líquidos, sino también con alimentos sólidos. Y otra vez un experimento muy interesante en su laboratorio es en estos animalitos que tienen insertada esta fibra para activar esas neuronas. Tienen la posibilidad de 3 opciones: el alimento sólido, que es el chow, la sacarosa y el chocolate. Entonces, cada vez que se activa esas neuronas, el sujeto va a tomar la sacarosa, pero cuando descubre el chocolate o el chow y se enciende, el sujeto va a venir continuamente a obtener el alimento sólido. Se queda ahí encendido. Entonces, pues, en conclusión, las neuronas GABAérgicas del hipotálamo lateral computan una señal universal que indiscriminadamente promueve conductas apetitivas y de consumo de alimentos en el paladar, que son comestibles, sean sólidos o sean líquidos, pero no de alimentos aversivos. También los ratoncitos no son tontos. La existencia de la vía hedónica y de las neuronas GABAérgicas del hipotálamo lateral resalta la importancia que tiene el ambiente obesogénico en el desarrollo de la epidemia de obesidad. Entonces, pues, estos son algunos ejemplos de experimentos de cómo se está abordando actualmente en los laboratorios el mecanismo neurofisiológico por el cual nosotros comemos, nos saciamos y tenemos placer. A mi modo de ver, quizás el problema más importante no es tanto la demanda, saciar la demanda energética de nuestro cuerpo, sino más bien obtener una recompensa. Y eso tiene algo que ver. Las drogas y la obesidad pues son algo muy parecido. Pues muchas gracias
Y agradezco otra vez más al doctor Ranier Gutiérrez. Muchísimas gracias al doctor Ranulfo Romo por esta, de verdad, muy interesante exposición. Daríamos un receso de 10 minutos nada más, por favor.